ya no. Sí, vale. Bien, ahora voy a quitar la mascarilla ya que estoy lejos de todos. Simplemente era tener una charla, tener un coloquio sobre un poco la obra de Rojas Bermúdez, que en estos vídeos conmemorativos se ha visto un poco de todo, digamos, lo que implica este modelo, que surge del de Moreno, pero va más allá de todo lo que Moreno estructuró. Un poquito de historia que habrán visto en algunas fotos ahí de Rojas Bermúdez en Beacon, en Nueva York, que es donde él empezó y tomó contacto con Moreno previamente, y Moreno lo invitó, lo becó para ir a Beacon a formarse en el año 62-63, y a partir de ahí, digamos, Rojas, que ya conocía por lecturas el psicodrama, lo implementa, vuelve a Argentina, donde lo empieza a implementar desde muchos lugares. En el 64 fue el primer congreso de psicodrama internacional en París, y Rojas comentaba que vio, digamos, él le llamaba una Babel de cosas psicodramáticas, y que a él, digamos, un poco lo que él planteó desde el principio es darle más estructura. Entonces, que hubiera un terreno común y un terreno sólido de psicodrama, partiendo de la práctica y de la práctica clínica, básicamente. Entonces, ahí en Buenos Aires se propone, por un lado, dar estructura a la teoría moreniana, y por otro lado darle un aporte clínico y una comprobación clínica que le diera solidez a ese proyecto, digamos, de metodología. Va al hospital Borda, trabaja mucho tiempo con pacientes muy deteriorados, estructura ahí toda la teoría de objeto intermediario, al que después se va a añadir el objeto intraintermediario, y hace toda una serie de avances en psicodrama que ponen a la teoría y a la metodología, digamos, que amplían ese registro, ese repertorio, y la posibilidad de utilizarlo en otros ámbitos. Para él, el psicodrama siempre fue un método terapéutico, básicamente, algo para la clínica, y fue donde se empeñó en darle un lugar importante. Por otra parte, también en aportarle una metodología y una teoría sólida. Entonces, a partir de este trabajo que inicia con pacientes de todo tipo, ya digo, en el Hospital Borda, pero también en las clínicas privadas, en el Hospital de Clínicas, con niños, con todo tipo de pacientes diversos, va estructurando una nueva teoría, que en parte a veces hay elementos de la teoría que ya, digamos, muchos creen que son morenianos, como hablar de unidad funcional o de contextos, porque él los introdujo muy tempranamente en la situación, en la teoría y en la formación. ¿Qué podemos decir de todos los avances? Ahí salía el esquema de roles y núcleo del yo, que es un elemento importante para poder comprender al ser humano, al paciente, en sus dimensiones más internas, patológicas, no patológicas, sociales, en la interacción. Es decir, que es un esquema múltiple que tiene muchos recursos y que nos da una ubicación muy fácil donde podemos comprender rápidamente lo que está sucediendo en un momento dado con una persona. Es un esquema muy rico y es un elemento que nos permite comprender algo que en el psicodrama se da, y a veces se dice que el psicodrama es básicamente dedicado a esto, que son las interacciones, pero no solo eso, sino también los aspectos más individuales y más internos del individuo.
Por otra parte, a nivel de la metodología, la enriquece desde mi punto de vista tanto, puede ser que mi punto de vista esté un poco sesgado, por la compañía de tantos años y por el compartir tantos años, vida y trabajo, pero la enriquece el modelo terriblemente. De modo que a día de hoy se puede trabajar cómodamente con psicodrama en muchísimos ámbitos, en grupo, en individual, en pareja, en familia, y en todo momento tenemos un encuadre claro, sólido, que nos permite y nos facilita la labor terapéutica, social, educativa, lo que sea. Entonces, digamos, el psicodrama amplió enormemente el repertorio con él. La psicodanza, las técnicas corporales, trabajar con todo tipo. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. ¿Hay algún Sí. Ha habido algún problema, pero ahora sí se te oye bien. Okay. Entonces, todos estos elementos nos dan unas posibilidades y unos recursos para el psicodrama que de otro modo no tendrían. Luis Alillo, por ejemplo, ha trabajado mucho con psicóticos en el Hospital Moyano, en Argentina. Acá se ha hecho también trabajo con psicóticos en Leganés, en Barcelona, en diversos hospitales, en algunos hospitales de Madrid también, y con pacientes de todo tipo. Y eso pienso que es un instrumento muy rico, obviamente con otros tipos de pacientes también. Hoy iba a presentar Maribel Calvo un trabajo para un tema psicosomático, que es otro campo con el que se puede trabajar magníficamente con imágenes y con recursos psicodramáticos, y todas esas situaciones que nos facilitan nos los dan los elementos técnicos, básicamente. Desde la metodología tenemos que hablar de imágenes, tenemos que hablar de objeto intermediario e intraintermediario, tenemos que hablar de técnicas sin palabras, tenemos que hablar del amplio campo de la construcción de imágenes, que abarca desde construir imágenes con personas hasta construir imágenes con telas, que ahí se han visto en el vídeo que nos mostró Salud. No se oye. Bueno, mientras aprovecho la pausa, que lo que les contaba antes es que en otros congresos y en la lengua de signos de las personas sordas, cuando quieren aplaudir, este es el gesto. Entonces se usa, no saturamos los micrófonos. Claro, no, sí, ha sido buena idea. Sí, sí. Yo soy muy sonora. ¡Pum, pum, pum, pum! No, en vivo es mejor el calorcito del aplauso. Sí, sí. Bueno, es una pena que no podamos estar cerca, que no podamos darnos abrazos, pero bueno, pronto lo haremos. A mí, mientras antes hemos estado viendo el vídeo, todas las fotos estas de los encuentros, el cuerpo, ha sido como si de alguna manera hoy, justo hoy, lo hubiera recibido otra vez. Entonces me ha dejado el cuerpo bien. Sí, sí. Con esa pena de no hacerlo ahora, pero me he nutrido un poco de todo, de esos años. O sea, al final el cuerpo tiene memoria y sabe que eso está ahí, Claro. así que... Podemos intentarlo virtualmente, un abrazo virtual, con la intención. La verdad es que tanto tu trabajo, Salud, como el de Mazuka han sido ideas preciosas. Creo que ya arrancan. Ya. Bien. Pedir disculpas por la problema con el wifi. ¿Sí? Ya. ¿Se oye?
¿Se oye? Se oye regular, Graciela. Se oye ahora mismo intercalado. Ahora un poco mejor, creo. ¿Se oye bien? Sí. Sí, mejor. Bueno, Se ve, ¿no? lamento se ve. muchísimo esta interrupción, que no sé cómo, porque no ha pasado anteriormente nunca, saltó el wifi. Pero bueno, vamos a retomar. Me gustaría también que si hay preguntas que las hagan. La historia del psicodrama con Rojas Bermúdez es larga, tiene muchos elementos, ha estado en muchos sitios y digamos, ha sido Rojas mismo, digamos, además de todo este legado, él ha sido el primer director de psicodrama certificado por Moreno en América Latina. Ha fundado un montón de asociaciones y grupos de estudio en Argentina, en Uruguay, en Brasil, que muchos que han continuado su labor, muchos. Aquí en España también ha hecho mucha labor desde el 82 en adelante. Y la verdad es que es un modelo muy amplio que a veces si no se ve en la práctica, es difícil de captar en toda su intensidad. Un elemento que tiene, que es importante, es mucho respeto por el material del protagonista, es trabajar con el material del protagonista y poder dejar que el protagonista sea el que descubra su propio camino. Esto es un elemento fundamental en el cual se intenta que sea el protagonista en el material que va poniendo a lo largo de las sesiones, el que vaya descubriendo su camino, su forma de actuar, su forma de ser y su forma de resolver sus propios conflictos. Entonces, digamos, para resumir, que ya no sé cómo, vamos a ver, es decir, Rojas Bermúdez hace un aporte enorme en cuanto a la metodología y en cuanto a la teoría, en cuanto a la situación de divulgar el psicodrama por muchos sitios diferentes y donde progresivamente él le va dando más y más importancia a la imagen. La imagen, que está desde hace mucho tiempo en el modelo este psicodramático, va cobrando gradualmente mayor importancia. Al principio era algo como para ver qué estaba pasando mientras se dramatizaba, es decir, cuál era la imagen que tenía el protagonista de lo dramatizado. Poco a poco va cobrando más fuerza hasta que actualmente, digamos, es un poco el elemento primordial de la terapia, de lo que nos da los elementos básicos de la situación que se está jugando terapéuticamente. Entonces, me gustaría también que puedan hacer algunas preguntas, como para poder ir, yo pensaba, no sé si estamos... Hasta 20, estamos a menos 5, hasta 20. Hasta 20, hay tiempo. Entonces, me gustaría que hicieran preguntas al hilo de poder responderlas y poder responderlas también más con ejemplos que se podrían dar aquí, si se está captando el escenario. No sé si hay preguntas ya, si no, seguimos un poco adelante. ¿Estáis todos con el audio quitado? Si queréis hablar, le activáis vuestro audio. Y acá también puede haber preguntas si quieren hacerlas, algo sobre Rojas Bermúdez o sobre el modelo. A mí me parece, no sé si se me oye bien. Sí, Hola. fenomenal. Sí, se te oye bien. A mí me resulta fascinante y me gustaría que pudieses comentar acerca de la influencia de la etología en el modelo Rojas Bermúdez.
Vale. Me parece que es un aporte muy importante, ¿no? El yo social. Estáis parados. Y creo que es algo también aporta al psicograma. Bien. ¿Se oye? Sí, sí, sí. ¿Se Otra vez oye? bien. Sí, sí, sí. Bien. Rojas Bermúdez, cuando empieza a interesarse por darle elementos más sólidos al psicodrama, y ya previamente, cuando estaba formándose y formado en psicoanálisis, busca elementos externos que le den cierta solidez y cierta seguridad sobre lo que puede estar ocurriendo en un individuo. Y toma dos elementos principales. Uno es la neurofisiología y otro es la etología. En cuanto a la neurofisiología, en realidad, él muy prontamente arma una forma de ver al individuo muy referida a lo neurológico. Y desde una situación que ya era como un esbozo de lo que después fue y que él adoptó a partir de los estudios de neurólogos y de Maturana, Varela, todo esto, están de Bunge, que es un filósofo que también toman un materialismo monista emergentista. Es decir, que es el cerebro el que genera la mente, es decir, que la mente es la actividad del cerebro, del sistema nervioso central. Esto fue una visión que tenía Rojas Bermúdez desde muy pronto, ya que hace el núcleo del yo. Él habla de una lectura psicológica de los procesos neurofisiológicos. La etología fue la otra ciencia que desde afuera estaba dando también elementos más ciertos de qué es lo que está pasando con la persona. Es decir, y que hay un campo, empieza a tomar datos y estudios de etólogos de la época y que se plantea que la conducta nos muestra qué está buscando la persona y qué es la conducta y los elementos de los movimientos corporales y demás, lo que nos muestran el camino para entender el psiquismo de la persona. Entonces, él hace mucha referencia a movimientos, a cuerpo, a posturas, a gestos, pero que esos movimientos no es tanto importantes por sí, sino en cuanto a lo que nos muestran como elementos psicológicos. Entonces, la etología ha sido una forma algo que enriqueció el modelo, junto con la neurofisiología. Pienso que han sido los dos pilares quizá más importantes externos a las teorías psicoterapéuticas que ha tomado, y que nos dan una referencia, por un lado interna. Todo el núcleo del yo tiene que ver con lo neurofisiológico y cómo evoluciona el sistema nervioso, cómo se mieliniza lo nervioso, digamos, cuál es la experiencia real que puede tener un bebé por el estado de su aparato psíquico real, basado en la neurofisiología que tiene en ese momento, las posibilidades que le da. Y por otro lado, es decir, el ver la persona en acción, digamos que lo lleva también a que esas formas son importantes para entender lo que está sucediendo. Yo siempre pongo un ejemplo digamos, muy básico, muy fácil, de cómo las formas nos guían para entender lo que está sucediendo internamente. Y es una alumna, que en un momento una estudiante, que hace una figura de su historia en la que está con su padre.
Entonces, ella tenía 4 años y representa la dramatización de cuando está con su padre. No sé si me están viendo. Sí, perfectamente. ¿Está saliendo en cámara el escenario? Sí. Vale. Sí. Estás parada. Os habéis ido otra vez, Graciela. Otra vez, bien. Disculpen el corte wifi, no había pasado antes. Tenemos un sistema hay que bajar un poco la cámara porque no le importa. Bueno, no importa. Ponéis así. Entonces, bien. Entonces, esta es la figura que arma la paciente, una dramatización en la que ella le está tomando las orejas al papá. Se ve claramente que esto con 4 años no puede ser, que ella no alcanzaría nunca a poder asirse de las orejas del padre. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo, esto no puede ser. Tú seguramente no le podrías coger las orejas. Entonces ella dice, sí, y se pone a llorar. Y entonces toma la escena real, que era que... ¿Puedes venir tú? Gracias, intenta ponernos para allá porque te tapan. Vale, gracias. Entonces, ella lo que cuenta es que dice, no era así, era que, ¿me pasas así el brazo? Era que la maestra se la estaba llevando, ella estaba llorando y se agarraba las orejas de su papá para que no se la llevara. Y estaba realmente llorando. Es decir, entonces, y la maestra, que sería ahora Carmen, se la estaría llevando, la intenta hacer, separando del papá. Entonces, está bien, gracias. Ahí, gracias a todos. Ahí ella enlazó con una situación de separación que estaba viviendo en este momento. Simplemente es un ejemplo muy básico, pero es como para mostrar cómo a través de un trabajo con concreto, con las formas, en este caso con las formas de la dramatización, se puede llegar a los contenidos verdaderos y a la emoción real que estaba involucrada en esa situación, en vez de, digamos, aceptar ese discurso, digamos, que era más alegre, más tranquilo. Entonces, yo siempre les digo, cuando estamos trabajando con formandos, que el trabajar con formas te da esa solidez, te da esa manera de trabajar en la que vas a llegar a lo cierto, porque es muy elemental, muy primaria, muy básica. No muy fácil, pero sí que nos da muchos elementos para poder trabajar con mucha solidez y seguridad. Entonces, desde esta, y esa es un poco, para mí, la base del trabajo que Rojas Bermúdez nos ha dejado, es trabajar con formas, tanto en la imagen como en la dramatización, como en los elementos que él nos ha dado, en cuanto a que tanto los objetos intermediarios y intraintermediarios también es cómo ocultamos nuestras formas naturales al otro. En el objeto intermediario, la
por la focalización de la atención en un objeto y no la persona que lo maneja, en el objeto intraintermediario, por, digamos, sentirnos como un protector yoico. Si ahora nos ponemos una máscara o un elemento que a veces la mascarilla funciona un poquito así, es como un elemento que nos protege y nos hace estar con la sensación de no ser vistos, aunque en realidad seamos vistos. Eso nos permite trabajar elementos que después van a ver con Malena, por ejemplo, los títeres, que son otro objeto intraintermediario, cómo se pueden trabajar elementos que sería muy difícil trabajar cara a cara o que sería difícil trabajar corporalmente. Entonces, y todo esto son elementos que nos da la posibilidad este modelo de trabajo. Entonces, tiene una amplitud de recursos que es, que, digamos, no se me ocurre un paciente con el cual no se pudiera trabajar con psicodrama, digamos, con que por supuesto siempre está involucrado el cuerpo, el escenario, el espacio dramático y todos los elementos básicos morenianos. Pero podemos trabajar con objetos, con música, con toda la cuestión que todavía no planteamos, que toda la parte de psicodanza, que le dijimos así, pero que es trabajar puramente con formas, trabajar con música, trabajar con elementos que dejan la palabra un poco de lado y que van digamos, a los elementos más corporales. Entonces, ¿qué paciente no se podría trabajar con psicodrama? Digamos, no se me ocurre. En el sentido de que siempre podemos buscar una vía de trabajo que sea adecuada, digamos, para poder llegar. Ya están todas las limitaciones, cada uno y con nosotros, todos como terapeutas podemos tener, y las limitaciones del propio paciente acerca de sus propios contenidos. Pero que el modelo psicodramático de Rojas Bermúdez nos permite un juego muy amplio de elementos y de recursos que el psicodrama en sí previamente no tenía. Bien. 10 minutos. Sí, yo no sé si hay algunas preguntas desde el público, El micro, si abren el micro. Si abren el micro pueden preguntar. No sé si aquí hay más preguntas o elementos. O pueden escribir también, si no. O escribirlo. Porque acá, digamos, si empezamos a describir los elementos del modelo, podemos dar un curso. Yo los he resumido muy brevemente, pero siempre me ha impactado la brillantez, todo lo que él genera para el psicólogo, digamos, abrirnos para trabajar en educación, en los medios sociales. Tenemos gente también de La Plata, en la que ha trabajado en la universidad y con trabajadores sociales, como los esquemas que manejamos nos sirven tremendamente para comprender y poder orientar el trabajo. No sé, Graciela, y estamos viviendo unos tiempos ahora donde todo eso se está desafiando. Sí. Lo estamos comprobando hoy, ¿no? Sí. Cómo todo eso se está desafiando, ¿no? El trabajo con el cuerpo, el trabajo con el espacio, el trabajo telemático. Sí. Estamos aprendiendo. Yo pienso como que todos elementos nos boicotea a algunos otros también, pero bueno. Pero que hay que tener en cuenta que se habla a veces de la fatiga del online. La fatiga del online pienso que viene por un evento básicamente etológico, y es que estamos mirando cara a cara a las otras personas constantemente.
Acá, por ejemplo, como son muchos, pasa más desapercibido porque no están todos a la vez, hay momentos de tranquilidad y demás. Pero es mucha la gente que refiere que el trabajar online le fatiga más que el trabajar presencialmente. Y lo que pasa es que presencialmente, digamos, yo estoy viendo cosas parciales de cada uno, ustedes también pueden mirar a otros lados, es decir, hay mucha más libertad en la mirada. La mirada puede ser un elemento muy invasivo. El mirar, si es continuado, he vivido como desafío también. Y hay una cierta incomodidad en ser mirado constantemente y en mirar el otro. El online nos pone la cara del otro en primer plano y nuestro rostro también en primer plano todo el tiempo. Con lo cual puede aparecer fácilmente una fatiga. A veces una forma de disminuirlo es disminuyendo un poquito el primer plano y que, digamos, que el zoom o la cámara tome más espacio y no solamente el rostro muy cercano. Pero de todos modos es un elemento que terapéuticamente nos permite muchas cosas, nos abre a poder trabajar de modos con personas que no pueden acudir, pero también nos limita mucho en el simple hecho de no ver el resto del cuerpo, que para nosotros, desde el psicodrama, y en general yo pienso que para el psicoterapeuta, ver el cuerpo del otro y cómo se está movilizando, y los índices emocionales que el cuerpo nos da sobre cómo está recibiendo lo que se está planteando, es un elemento importante. Es decir, cómo el otro está sentado, si mueve el pie, si se está poniendo nervioso, aunque el rostro transmite mucho de eso, no todo es transmitido a través del rostro. Entonces, digamos, eso es un elemento también que se está dando online y que recorta un poco las posibilidades. Abre unas y cierra otras. Graciela, mira, aquí Leonida pregunta que si puedes hablar sobre las 3 áreas, la contribución de Pichón a las 3 áreas del psiquismo para trabajar la psicopatología del núcleo del yo. Tú sabes mi portugués o mi brasileño cómo es, pero algo así. Sí, yo acá planteaba más dar algo muy general que algo tan específico. Claro. Pero Rojas Bermúdez, resumiendo brevemente, Rojas Bermúdez, al estructurar el núcleo del yo, parte un poco de no solamente de integrar las áreas de que Pichon Rivière había propuesto de otra forma, porque para Rojas Bermúdez las áreas las plantea como un círculo con 3 sectores, digamos, como los quesitos, por entendernos. Y para Pichon son círculos concéntricos que marcan distintas áreas. Indudablemente, y Rojas mismo lo dice, fue una influencia en él, y no solo en eso, sino que también Pichon planteaba que las histerias eran un elemento más primitivo y que él, por razones que ahora no vamos a exponer acá porque sería muy prolongado, planteaba que no estarían tan cerca ya de la genitalidad en cuanto a los estadios de fijación de la libido y demás. Entonces, y que eran elementos más primitivos y más básicos. Efectivamente, el núcleo del yo de Rojas Bermúdez toma todo esto y el poder plantearlo en un esquema gráfico clarifica y le da una estructura a todos esos elementos que él venía elaborando cuando encuentra, y eso fue una especie de eureka que él tuvo, lo cuenta así como algo que de repente se le apareció, que el círculo dividido en las 3 áreas que integraba toda la información sobre todos los roles psicosomáticos, las áreas, y luego la estructuración de toda la organización psíquica. Hay que tener en cuenta que
el modelo que plantea psicopatológico de Rojas Bermúdez es un modelo que es estructural. Es decir, una vez que el psiquismo se forma, el psiquismo básico, que sería el núcleo del yo, queda cerrado ya permanentemente, queda así, digamos. Entonces, la aparición de síntomas o de elementos clínicos visibles corresponde a veces a descompensaciones de la estructura subyacente, que puede no descompensarse también y pasar, digamos, desapercibido como elemento patológico. Entonces, todo eso, digamos, hace a que el núcleo del yo sea la síntesis de una enorme cantidad de información de todo tipo, he estudiado desde cosas de piel y embriología hasta neurofisiología, etología, incorpora también no solo lo de Pichon-Rivière, sino el concepto de zona de Moreno, que amplía y ahí va a buscar lo etológico y la relación, y cómo esa relación entre las primeras experiencias del bebé y el cuidador, la cuidadora, arman el aparato psíquico, digamos, estructuran la organización mental, de modo que se queda, que eso es ya sistema límbico, como un sistema cerrado y no accesible al yo. Digamos, el yo simplemente introduce elementos compensatorios que serían los mecanismos reparatorios, pero que indudablemente integra elementos de Pichon-Rivière, que ahí creo que es en el mismo libro de Núcleo del Yo, que es del año 79, creo él en los antecedentes menciona todo lo de Pichon-Rivière y todo lo que a él le supuso esa integración y cómo este sistema en un elemento gráfico, y eso también es importante por las formas visuales, lo importante que han sido para Rojas Bermúdez, que no solamente en la metodología, que nosotros, como han visto, manejamos formas y trabajamos con formas, sino también que en la teoría la forma visual es un elemento importante. Y la forma del núcleo del yo, el esquema de roles y demás, es una manera de sintetizar mucha información que después, de algún modo, si la tenemos como gráfico, como visualización, ya va con nosotros para otras implementaciones y para otras implicaciones. Tenemos que ir terminando. Sí. Bueno, me dicen que el tiempo ya está, así que les agradezco las preguntas, pido enormes disculpas por los cortes de Wi-Fi, y bueno, espero que podamos seguir bien y que se caliente la radio y siga adelante, como antiguamente. Gracias.